Has sido mi aliento en altas y bajas, he visto tu fidelidad. Oh Dios, en todo tiempo has sido mi sustento. En cada batalla he visto tu fidelidad. Confiaré, siempre confiaré, tus promesas nunca fallarán. Cantaré, siempre cantaré tu presencia, aun conmigo estás. He visto tu en ti tengo victoria, autor de mi historia. Mi alma proclama, he visto tu fidelidad. Confiaré, siempre confiaré, tus promesas nunca fallarán. Cantaré, siempre cantaré tu presencia, aun conmigo estás. He visto tu En cada temporada me anclo en tu verdad, me aferro a tus promesas, nada me moverá. Todo lo que dijiste, sé que lo cumplirás. Tú eres fiel por siempre y fiel siempre serás. En cada temporada me anclo en tu verdad, me aferro a tus promesas, nada me moverá. Todo lo que dijiste, sé que lo cumplirás. Tú eres fiel por siempre y fiel siempre serás. En cada temporada
Dios les bendiga a todos mis amados hermanos y hermanas en el Señor. Aquí estamos un martes más de enero 2021. Dios nos ayude, Dios nos cuide y nos guarde, nos fortalezca, y el Señor, que es fiel, y su fidelidad, mis amados, es para siempre, eternamente y para siempre, sea con nosotros en este año como lo ha sido hasta ahora. En Él confiamos. Aquí estamos con el tema de la fidelidad de Dios que comenzamos el pasado martes y que hemos estado desmenuzando y que estaremos trabajando durante este mes de enero, reforzando y amplificando lo que es el tema de la fidelidad de Dios, pero también nuestra fidelidad a Él. Los martes estamos entonces estudiando lo que es la fidelidad de Dios. El pasado martes estuvimos aquí hablando sobre las consideraciones generales de lo que es la fidelidad de Dios. Pudimos ver la definición de fidelidad de Dios. Pudimos también ver la fidelidad de Dios desde la perspectiva del Antiguo Testamento, la base bíblica, qué porciones bíblicas nos brinda la palabra que afirma, que revela la fidelidad de Dios. Pudimos ver también la fidelidad de Dios desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Yo le añado a lo que hablamos el pasado martes, que la evidencia más grande, el testimonio más grande de la fidelidad de Dios es Jesús mismo, es Cristo Jesús. El cumplimiento del pacto, lo prometido, lo que Dios dijo desde el Génesis, cuando hizo aquel pacto con Adán y Eva, el primer hombre, primera mujer. Cuando Dios estableció ese pacto de redención en Génesis 3:15, y cómo fue confirmando y afirmando y amplificando de cómo llevaría a cabo el cumplimiento de ese pacto. Lo vemos en Cristo Jesús, el Mesías prometido, el siervo sufriente. Como cuando la palabra dice aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un niño. O sea, ese pacto, esa promesa. Luego vemos a Jesús mismo cuando dice, yo me voy, pero dejaré otro como yo. Esa promesa también se cumplió. Por lo tanto, la evidencia más grande de la fidelidad de Dios es Cristo. Es Cristo. Y el Espíritu Santo que nos confirma en nuestro espíritu la fidelidad de Dios. Entonces, hoy estaremos viendo varios ejemplos de esa fidelidad divina. Y es lo que vamos a ver, las declaraciones divinas de su fidelidad, los calificativos de esa fidelidad. Esa fidelidad es eterna, es infalible, es infinita, es grande, es incomparable. Vamos a estar viendo eso. Los próximos martes entonces veremos las manifestaciones de esa fidelidad. Por lo tanto, les invito hoy para que hagan este recorrido conmigo. Las presentaciones se están enviando a través de los diferentes chats de los ministerios. Y este estudio está basado en el cuaderno de la fidelidad de Dios. También lo puede conseguir a través de internet, en PDF lo puede conseguir. El autor es Vince Bartolo y pertenece al ministerio Abeba. Tiene su derecho de autoría. Por lo tanto, lo mencionamos aquí para que sepamos que este estudio es simplemente orientado en ese cuaderno. La información está ahí. Es un breve estudio de este importante atributo divino, la fidelidad de Dios. Entonces, mis amados hermanos, hoy estaremos compartiendo sobre las cualidades. Vamos a por aquí. En la segunda parte de este estudio, ejemplos de la fidelidad divina. En el punto número 1, que ya mencioné, hablamos de la fidelidad divina de manera general y la analizamos a través del Antiguo y el Nuevo Testamento, pero en este segundo punto
vamos a estar considerando los ejemplos de la fidelidad divina, pero de una forma más específica. Número 1, vamos a ver las declaraciones divinas de su fidelidad. Dice, Dios mismo expresa que Él es fiel. Según Oseas capítulo 1, Isaías capítulo 49, Apocalipsis el capítulo 3, entre otras porciones bíblicas. Pero prestemos atención, mire cómo dice en Oseas 1, 19 al 20. Te desposaré conmigo. Dios está hablando a través del profeta. El Espíritu Santo inspira al profeta, pero es palabra de Dios. Y Dios está diciendo a su pueblo, a Israel específicamente, te desposaré conmigo para siempre. Y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Mire qué lindo, mis amados hermanos, cómo Dios mismo revela el intenso, profundo, grande, inmedible amor eterno por su pueblo y renovando su pacto con Israel en forma de votos matrimoniales, donde promete un afecto eterno y confiable. Mire, bien aquí podemos ver la palabra, aunque seamos infieles, Dios permanece fiel. Porque si hay un libro que es un poquito complicado de digerir, es el del profeta Oseas. El ejemplo radical que usa Dios para mostrar su amor profundo, eterno y grande sobre su pueblo, con todas las infidelidades que este pueblo ha hecho hacia Dios. Pero coloquémonos en ese mismo punto. ¿Cuántas veces hemos desconfiado de Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de hacer las cosas a nuestra manera? ¿Cuántas veces hemos seguido nuestros propios rumbos? ¿Cuántas veces hemos usado nuestros propios argumentos para actuar incluso en nombre de Dios? ¿Cuántas veces hemos creído que Dios está obligado a respaldarnos cuando hacemos cosas solo por nuestra propia cuenta, pensando que Dios debe bendecirnos o debe acompañarnos o debe guiarnos? No hay un ejemplo que me conmueva más, que sacuda más mi fe y me comprometa más en mi fidelidad que este ejemplo de Oseas, el Dios fiel, aun cuando nosotros somos infieles. Entonces, Él revela su fidelidad y su amor por su pueblo usando la forma de votos matrimoniales, ese pacto sagrado del matrimonio. Y Él mismo dice, yo seré fiel a este pacto, aunque tú no me seas fiel. Eso respecto al pueblo de Israel. Su gracia y su misericordia evidencian también ese nivel de fidelidad de Dios con nosotros, donde su gracia sobreabunda con nosotros, sus oportunidades de arrepentimiento, de perdón, cuando nos dice acércate confiadamente al trono de la gracia. Dios ha provisto para nosotros, mis amados, todas las oportunidades y todos los medios posibles para encontrar perdón, reconciliación y restauración en Él. Miremos el pasaje de Isaías. Jehová Dios dice, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes, se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió.
Repito, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del alma. O sea, Israel, estás viviendo estos momentos difíciles, estás viviendo estos momentos complicados por tu infidelidad a causa de tu pecado, pero yo, el fiel y verdadero, el santo, el redentor, te dice que verán reyes, se levantarán príncipes, adorarán a Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Nuevamente vemos aquí a través del profeta Isaías como portavoz de Dios, declarándole a su pueblo lo que él ha dicho. Y lo que él dijo es: yo soy fiel, cumpliré mi pacto de amor eterno contigo, y te restauraré y te levantaré y te colocaré en una nueva relación de amor conmigo. Fue lo que hizo a través de Jesucristo. Entonces ahí está Dios fiel, porque cumplirá sus promesas hechas a su pueblo, los judíos, aquel pueblo que Él escogió. O sea, no te voy a fallar, voy a ser fiel, voy a cumplir. Por eso dice Juan: a lo suyo vino, mas los suyos no les recibieron. No digo todos, pero muchos no les recibieron. Pero a todos los que les recibieron, les dio potestad, derecho, autoridad, identidad, reconocimiento de ser hijos de Dios. Ahí entramos tú y yo, en el beneficio de esa fidelidad. Ahí entramos tú y yo a ser partícipes de esa fidelidad, de ese amor eterno, de esa gracia, de esa misericordia de Dios. Gózate, mi amado hermano y hermana, que estás ahí, que puedas comprender por convicción y revelación del Espíritu la profundidad, la grandeza de este amor de Dios demostrado en su fidelidad. Mire lo que dice en Apocalipsis: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Mire, el fiel y verdadero. Agárrate de esa palabra, mi amado hermano y hermana, que estás ahí conectado. El fiel y verdadero, el que se dirige a las iglesias, y en este pasaje en particular a la iglesia de la Odisea, es Cristo mismo, y se autodenomina el fiel y verdadero. Cristo, Padre, Hijo, Espíritu, Dios mismo, la esencia de Dios. Cristo es el único digno de crédito. Sus palabras son verdaderas, sus promesas son fieles. La fidelidad es uno de los atributos que le caracterizan. Ese es el Dios que tú y yo le servimos y al que le pertenecemos. El Dios fiel y verdadero que cumple sus pactos y sus promesas. Lo que Él te ha dicho, Él lo hará, porque Él es fiel y verdadero. Por lo tanto, veamos entonces los calificativos de la fidelidad divina. En la Biblia se describe la fidelidad de Dios como eterna, infalible, infinita, grande, incomparable, porque como te dije anteriormente, la fidelidad de Dios es parte de su esencia, de su carácter, de su soberanía, su justicia, su santidad. Es parte de eso, de su integridad. Por lo tanto, es eterna, es infalible, es infinita, grande e incomparable. Pero vamos a considerar estas 5 que hemos mencionado aquí. Número 1, es eterna. El Salmo 119:90 dice: de generación en generación es tu fidelidad. De generación en generación es tu fidelidad.
El Salmo 117 dice, y la fidelidad de Jehová es para siempre. En ese primer versículo, cuando dice de generación en generación, significa en hebreo revolución de tiempo. Generación, revolución de tiempo, es decir, una edad, una era o una generación. La fidelidad de Dios es eterna porque es parte de su esencia y Él es eterno. En el Salmo 17, por otro lado, la palabra ligada a fidelidad es siempre y significa un tiempo fuera de la mente. Mi mente es finita. Por lo tanto, cuando habla de fidelidad de Dios, sale, no es parte de mi mente finita, es eterna. Como adverbio, siempre, lo que significa es eternidad. Por eso cuando está unido a Él o Elohim, que es ese nombre que describe a Dios, si podemos decirlo de esa manera para darnos a entender, se traduce como el Dios eterno. Por lo tanto, cuando hablamos de fidelidad de Dios, Dios en esencia es eternamente fiel. Tú eras antes de tu ser, tú eras, no estás, Dios sigue siendo fiel. Por eso es importante que entendamos en consecuencia la fidelidad de Dios es eterna. No tendrá variaciones sus promesas y palabras por más que pasen los años, incluso después de la muerte. Y es importante, mis amados hermanos y hermanas, que entendamos este principio de la eternidad de la fidelidad de Dios a la luz de lo que Dios te ha prometido para ti, para tu familia. Él le prometió a Abraham multitudes. Él le prometió a Abraham que todas las familias serían benditas. Pero Abraham solo vio a su hijo, Isaac, el de la promesa, obviamente. E Isaac tuvo 2 hijos nada más. ¿Es eso una multitud, mis amados? No, pero Dios es fiel y Dios ha cumplido sus promesas. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque yo no sé cuánto tiempo tú llevas orando por alguna petición o esperando ver cumplida una palabra que Dios te ha dado. Yo quiero que tú sepas, antes de que tú eras, Dios es fiel. Tú eres, Dios es fiel. Y aunque tú mueras sin ver con tus ojos lo que Dios te ha dicho, Dios lo cumplirá. Y tenemos que comprender las promesas de Dios sobre nuestras vidas a la luz de su eternidad. A mí me toca creer, confiar y orar en gratitud por lo que Él me ha prometido. Dios ha hecho unas promesas en mi vida respecto a algunos asuntos. Yo le creo a Dios. No, si Él me permite verlo, gloria al Señor. Pero si no me permite verlo, humanamente hablando, con todo le doy gracias a Dios porque Él es fiel. Él es fiel y Él lo va a cumplir. Aunque yo no lo vea, Él lo va a cumplir. Y para mí es suficiente con que Él cumpla lo que Él ha prometido. Y debemos comprender sus promesas también a la luz de su eternidad. Número 2, Él es infalible. Su fidelidad es infalible. La palabra infalible expresa la idea de ser segura y verdadera. El Salmo 89:33 dice, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Aprópiate de esa palabra, mi amado hermano y hermana. Ese término, cuando dice mi verdad, no falsearé mi verdad, es traducido en hebreo como estabilidad y confiabilidad.
En otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera 95, Dios habla hoy, entre otras versiones, la palabra hebrea de mi verdad, o sea, no falsearé mi verdad, se traduce en fidelidad. En otras palabras, no te voy a engañar, yo no juego con mi verdad, no falsearé mi verdad. O sea, lo que yo te estoy diciendo, yo lo voy a hacer. Lo que te he prometido, lo voy a cumplir. Porque la palabra fidelidad o verdad, en este caso que viene acompañado, no falsearé mi verdad, proviene de un hebreo que significa no te estoy engañando, lo que te digo es cierto. Por lo tanto, la fidelidad de Dios es infalible, segura, verdadera. Él no va a alterar, tampoco va a jugar con tus sentimientos. Él no te da una palabra solo para consolarte. Cuando Él te da una palabra, está empeñando en esencia lo que Él es. Dios verdadero, un Dios justo, íntegro, santo, soberano, eterno, grande Dios. Créele al Señor. Aún en el panorama que estamos viviendo, Él es fiel y no depende de las circunstancias para hacer lo que Él ha dicho que Él hará y lo que Él ha prometido. Entonces, por otro lado, la número 3, su fidelidad es infinita. Y la palabra infinita tiene relación con eternidad. Sin embargo, aquí se le da otra connotación. El Salmo 36, versículo 5, dice: tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Así que cuando habla de fidelidad infinita, está hablando de grandeza, o sea, que es inmedible. No solo que es eterna, sino que es tan grande que no se puede medir. Por eso el salmista dice: tu fidelidad alcanza hasta las nubes. En otras palabras, no es simplemente esas nubes que nosotros vemos ahí, o quizás el salmista las veía en su panorama humano. Son tan grandes que no la puedo medir. Se refiere a inmensidad. Cuando habla de las nubes, habla de inmensidad. El comentarista William MacDonald entiende que la fidelidad de Dios respecto a este salmo que alcanza las nubes significa que en sus dimensiones su fidelidad no tiene límites. O yo me gozo. Yo no sé si tú ahí en tu casa se estás gozando con esto que estamos analizando y estudiando, porque mientras más repaso este tema, me gozo en cada palabra y promesa que el Señor me ha hecho, porque puedo tener confianza, fe, incluso me sirve de bálsamo en mi andar diario con el Señor, porque me afirma. Su fidelidad afirma sus promesas sobre mi vida. Arthur Pink dice: qué palabra la de Salmo 36:5. Él expresa admiración profunda. Jehová, hasta los cielos es tu misericordia y tu verdad hasta las nubes. La fidelidad inmutable de Dios está por encima de la comprensión finita del ser humano. Todo lo concerniente a Dios es vasto, es grande, es incomparable, dice Pink. Él nunca olvida ni falta a su palabra, nunca la pronuncia con vacilación, nunca renuncia a ella. El Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa y profecía. El Señor se ha comprometido a cumplir cada pacto establecido y cada juicio declarado. En ese sentido, vivimos en paz porque sabemos que nuestro Dios es fiel. La número 4, la fidelidad de Dios es grande.
En Lamentaciones 3:23, que hemos citado durante todo este mes, dice: grande es tu fidelidad. El término grande es traducido del hebreo abundante en cantidad, abundante en tamaño y edad, abundante en número, en rango, en calidad. En consecuencia, la fidelidad de Dios es tan grande, es tan abundante, que no puede llegar a su fin. Jamás se terminará, jamás se cansará de ser fiel. Es inmedible su fidelidad. Y la número 5, incomparable. Y finalizamos por hoy. Su fidelidad es incomparable. El Salmo 89:8 dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién es como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Esa es la versión Reina Valera 1960. Pero mire cómo dice la Nueva Versión Internacional: ¿quién como tú, Señor, Dios Todopoderoso, rodeado de poder y de fidelidad? Y la traducción actual, Biblia, todo, para todos, dice: Señor Dios Todopoderoso, no hay nadie como tú, lleno de poder y fidelidad. La fidelidad de Dios. Mire, yo no sé cuántas más cualidades tú esperas que yo te pueda traer, que este estudio te pueda proveer para creerle a Dios. Es suficiente, vuelvo y te repito, para ver su promesa y su pacto cumplido en Cristo Jesús, para saber que lo que Él dice, Él lo hará y Él lo cumplirá. Porque Pablo dice: este es el misterio. Esto es lo que los hombres no logran entender. Yo añado, esto es lo que los seres humanos no logran comprender. Este es el gran misterio. Dios en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. 100% Dios, 100% humano. La divinidad con la humanidad en Cristo Jesús, reconciliándonos con Dios. En Él, por Él y para Él, todas las cosas fueron hechas. Entonces, mis amados, la evidencia más grande de su fidelidad es Cristo mismo, porque Cristo es Él personalmente, en una biología humana, andando en nuestro mundo, en nuestros caminos polvorientos, viviendo nuestras propias experiencias humanas de sufrimiento, de tentación, de dolor, de traición, de soledad, de hambre o de abandono. Ahí, Dios en Cristo, Dios personalmente, haciendo acto de presencia en nuestro propio mundo para reconciliarnos con Él y llevarnos a una correcta relación de amor y decirnos: confía, persevera, mantente fiel hasta la muerte y recibirás la corona de la vida. ¿Qué más evidencia necesitamos para creer en su fidelidad? Esas 3 versiones que acabo de leer revelan que la fidelidad de Dios es incomparable. La pregunta, ¿quién como tú?, sería retórica, mis amados hermanos. Y la respuesta obvia: nadie es como nuestro Dios. Nadie es como nuestro fiel Dios. Nadie es como el fiel Yahweh. Además, cuando dice que su fidelidad le rodea,
Lo que se refiere aquí es que siempre está con Él, que en esencia Él es fiel. Esto es como algo que es parte de mi vida. El autor de este estudio dice, es como una prenda que nunca se quita, pero la fidelidad de Dios no es algo externo, no es algo que Él se guinda o se pone. Yo solo afirmo lo que Él está diciendo, en otras palabras, es su esencia. Dios es fiel, garantizando que Dios es fiel en todo momento. Afirma el salmista, nadie es como tú. Mis amados hermanos, qué incomparable es nuestro Dios. Él es fiel, Él es verdadero, y como siempre digo y repito, como único esta palabra se valida sobre tu vida, es creyéndola, es recibiéndola. Oremos al Señor. Padre eterno, Padre de bondad y de misericordia, aquí estamos por pura gracia, amor infinito delante de ti, reconociendo que tú eres Dios y no hay otro, que tú eres fiel. Y aun cuando nosotros no lo somos, tú permaneces fiel. Ayúdanos a ser fieles a ti, a perseverar, a mantenernos firmes, Señor. Si en esta hora hemos dudado de alguna palabra que nos has dado, de alguna promesa que nos has hecho, perdónanos, Señor, perdónanos. Recibimos tu palabra y nos afirmamos en ella. Levantamos nuestro rostro y confiamos que tú, el fiel y verdadero, cumplirás lo que has prometido, como hasta ahora lo has hecho. En tus manos estamos, Señor. En ti confiamos. En tu nombre andaremos, Señor, para tu gloria absoluta. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, y el próximo martes continuamos con el tema de la fidelidad de Dios.